Y atención, porque tenemos que poner la mirada sobre Ucrania justamente cuando ha pasado un periodo de tiempo en el cual el mundo ha, entre comillas, normalizado esta guerra tan cruel. Junio fue de hecho el mes más mortífero desde el inicio de la invasión a gran escala, el 24 de febrero de 2022. Y los ataques han sido muy pero muy brutales y sistemáticos, pese a los esfuerzos de la administración norteamericana de forzar un cese el fuego en el diálogo no solamente con Kiev, sino principalmente con Moscú, con Vladimir Putin. Vamos a ver ahora una serie de imágenes tomadas por una fotógrafa y periodista que ha estado en Ucrania ya incontables veces desde el principio de la invasión a gran escala. Es uruguaya, es amiga de TN Internacional, ha estado con nosotros en numerosas ocasiones. Jimena Borraza, es un gusto tenerte aquí. Hola, Caro, un placer estar acá por fin. Por fin estás aquí. A ver, ¿viaje número cuánto a Ucrania? Sexto. Sexto viaje a Ucrania. ¿Estas imágenes fueron tomadas dónde, Jimena? Estas imágenes son de la unidad de asalto del batallón RDK y son tomadas en Kiev, en la capital ucraniana. Okay. Son tomadas en Kiev, donde en estos meses hemos visto un asedio permanente sobre la capital, ¿no? Con un nivel de destrucción importante, pero además con muchos fallecimientos en el marco de estos bombardeos permanentes, ¿no? Exactamente, hubo un incremento notorio y pareciera ser que cada vez que hay negociaciones o que se especula sobre posibles avances en la ronda de negociaciones, es como que Rusia responde de manera más atroz, sobre todo con la capital ucraniana, como comentabas. Hace poco volví de mi último viaje, hace 4 semanas, y fui testigo de un ataque brutal que dejó un saldo de 11 muertos. Mientras tanto, la población civil, ¿qué siente, Jimé? Vos ves un quiebre, nadie te gana en la cantidad de veces, yo estuve 4 pero en este tiempo, pero lo que me asombraba es que pese al desgaste, no llegaba a haber de manera significativa en la población civil un pedido por el fin del conflicto, en el sentido de que ellos siguen encontrando sentido en resistir. ¿Qué pasa ahora? ¿Hay un desgaste mayor? Ahora ha cambiado, si bien las personas no están dispuestas, en general, las opiniones son muy divididas, porque Ucrania es un país muy grande. Sí. En general, de las personas con las que yo he podido hablar, sigue ese afán de no ceder ningún territorio, ni un kilómetro de territorio ucraniano, pero sí que es verdad que en las ciudades del frente, sobre todo, la gente está muy cansada. Está muy cansada y además también, hay que decirlo, el nivel de movilización, o sea, la cantidad de hombres que han sido movilizados. Hay ciudades donde uno camina y solo ve mujeres y niños, ¿no? Total, es en los trenes sobre todo, es cuando te das más cuenta. Y como comentábamos en la última salida que hicimos desde Kiev, es impresionante cómo ha crecido el memorial de la Plaza Maidán también, que eso es terrible. Algo muy loco. Yo lo he seguido durante todos estos años y siempre registraba los espacios verdes de césped que había, que quedaban como a la espera de nuevas banderas, de nuevas vidas, de personas asesinadas y caídas en combate, y ahora es que casi no quedan espacios. ¿Los ucranianos creen en los esfuerzos de Washington para terminar con el conflicto o creen que es otro elemento más que los quiere forzar a capitular? Yo creo que los ucranianos, después de todo lo que ha pasado con Trump y de esa famosa entrevista, conferencia que se hizo en Estados Unidos, donde se dejó a Zelensky en una muy mala posición, han perdido la fe y han perdido la creencia en Estados Unidos. Esperan que sí, que Estados Unidos siga apoyando, pero ya no creen ciegamente en Estados Unidos como una herramienta que los pueda ayudar. Te pregunto algo, Jimé, que tiene que ver también con la lógica de la atención pública, que a veces es mezquina, porque hasta incluso en los medios de comunicación a veces es mezquina la atención que ponemos sobre estos temas. Por eso es tan importante seguir dándole seguimiento. ¿Cuánta cobertura periodística hay hoy en Ucrania? Muy poca. Muy poca, y sobre todo en las ciudades del frente, por ejemplo Jersón, que tú estuviste ahí también. Cuando yo estuve ahora, este último viaje ahí, era la única periodista, la única. No quiere decir que no vayan más colegas, obviamente que seguro que sí, pero nada que ver con el inicio de lo que fue esta invasión a gran escala, que eran masas de periodistas. Hoy son muy pocos y suele haber un retorno masivo, pero en fechas claves como el aniversario, ¿no?
Quédate con nosotros, Jimé. Enseguida vamos a tener el testimonio de un activista ruso para hablar sobre los niveles de persecución dentro de Rusia, justamente desde el inicio de la invasión a gran escala, ¿no? Porque es como un correlato, ¿no? La guerra se ha vuelto cada vez más cruel en Ucrania, hay voces que se oponen dentro de Rusia, pero el nivel de persecución realmente ha sido atroz, así que enseguida va a estar con nosotros Dan Storoyem, allí lo veían conectado para conversar sobre esto y seguimos con Jimena Borrazas. Pausa, ya venimos. Bueno, y sigue con nosotros Jimena Borrazas y quiero darle el cierre a ella para hablar de estos meses muy pero muy crueles para Ucrania y para hablar de la necesidad de seguir hablando y de hacerlo con tanto compromiso como lo haces vos. Así que el cierre es tuyo, porque es importante seguir con los ojos puestos en Ucrania. Gracias, Caro. Es importante porque la guerra continúa en curso y porque todos los días muere gente en Ucrania, asesinan personas civiles. Como te comentaba, yo fui testigo hace 4 semanas de un brutal ataque en Kiev, en donde derribaron un edificio de 4 plantas en el corazón de la capital ucraniana, un edificio de civiles, y mataron a 11 personas, entre ellos una niña de 11 años. Entonces, creo que es importante, creo que las guerras no es una cuestión de que está de moda salir a marchar con la bandera de X país o ponerlo en redes sociales. Se trata de defender los derechos humanos de todas las personas, porque es importante. Y más allá de que es una guerra que está hace mucho tiempo, no es una cuestión de modas, es una cuestión de hablar de ello y defender a las personas de Ucrania que lo merecen, ¿no? Por supuesto que sí. Jimena Borrazas, una gran periodista y fotógrafa que recomiendo sigan en todas sus redes, en todas sus plataformas. Jimena con X, Jimena Borrazas. De verdad, un lujo tenerte y tenerte como amiga de TN Internacional. Muy bien. Nosotros...